Pues buenas tardes o buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros Alfredo Prieto, repite con los webinars, participó en el ciclo del año pasado. Él es profesor titular de Universidad de Inmunología, por tanto no viene del ámbito de la pedagogía, es inmunología y es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares. La verdad es que desde hace bastantes años es uno de los máximos, sino máximo casi referente, por lo menos a escala española, sobre temas y sobre la metodología de aula invertida. Y además es un experto, realmente experto, desde la práctica y desde la literatura. O sea, que no, ha aunado las dos versiones y desde la reflexión. Este año va a dar un giro a la exposición que va a realizar. Y el título ya lo dice, realmente es transparente, ¿eh? Estrategias de uso combinado de distintas metodologías alternativas a las clases expositivas tradicionales, ¿eh? Aula interactiva, aprendizaje activo, aprendizaje inductivo y aula invertida. Y antes, cuando hablábamos, nos decía que va también a comentar alguna cosa de la introducción de la inteligencia artificial dentro de la práctica en el uso docente. Además, bueno, Alfredo es autor de ese libro, Flipped Learning, de Narcea, está en su segunda edición, es un libro de 2018, si no me equivoco, y me contó Miguel Zabalza que es una de las obras más vendidas de la colección universitaria de Narcea. Ujú. Bueno, Alfredo, será un verdadero placer oírte de nuevo y cuando quieras. Muy bien. Pues, como decía Max, al título de esta videoconferencia, yo le he añadido una especie de coda que es en la era de la inteligencia artificial, que se nos ha caído encima. Y bueno, pero vamos a empezar por las metodologías y acabaremos con la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, más o menos un poco en el espíritu de hace poco fue el webinar que dio Javier Paricio, que lo pude ver en directo y bueno, un poco usando la estrategia que él utilizaba, voy a plantear un poco la agenda, de qué vamos a hablar en forma de cuestiones, ¿no? Empezaríamos por el problema que en mi perspectiva, pues es el problema fundamental en la enseñanza universitaria es qué cosas hacen y qué no hacen los estudiantes. Y cómo esto afecta a su rendimiento académico, cómo afecta a su aprendizaje y a su desarrollo. Y nuestro grupo de innovación pues lleva unos cuantos años trabajando un poquito, intentando averiguar estas cosas, ¿no? Y ese sería el problema y luego vendrían las soluciones, ¿no? Cómo afectan las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje a lo que los alumnos hacen y aprenden, ¿no? Otra pregunta importante es cómo responden los alumnos a la implementación de estas metodologías, porque son adultos, son libres y entonces ellos pueden decidir si se implican en esas cosas que les proponemos sus docentes o si se resisten, ¿no? Y en cada caso pues va a ser muy distinto, ¿no? El efecto que va a tener la metodología, ¿no? Esto nos lleva a otra pregunta, que es el cómo podemos fomentar esos cambios deseables, por ejemplo, en hábitos de estudio y reflexión de metacognitiva de nuestros estudiantes, y también cómo podemos afrontar otros cambios indeseables que están aflorando y además por lo que veo yo cada vez que voy a otras universidades es una cosa general en España y es el problema del aumento del absentismo estudiantil digamos, tras la pandemia, ¿no? Que hemos observado en muchas facultades y muchas universidades españolas. Y finalmente, el cómo podemos integrar actividades con la inteligencia artificial en nuestras asignaturas para hacer que así sean más interesantes para los alumnos y lograr que aprendan nuestros alumnos a hacer un uso apropiado de estas herramientas. Y voy a empezar un poco por lo que sería la finalidad, ¿no?, de la enseñanza universitaria, que viéndolo desde una perspectiva profunda sería ayudar a los estudiantes a transformarse, ¿no?
Y para esto les tenemos que aportar conocimientos y experiencias para su desarrollo personal y profesional. Y para ello, además de transmitirles información, que es lo que tradicionalmente hemos hecho, pues debemos aportarles otras cosas, ¿no? Tenemos que desarrollar su capacidad para transferir esos conocimientos a situaciones profesionales, y esto supone también ayudarles a desarrollar sus competencias transversales mediante desafíos, retos que requieran que los estudiantes ejerciten esas competencias. Esto es la idea un poco de las metodologías inductivas, ¿no? Y de indagación de las cuales hablaremos en este webinar. Y otra cuestión sería si lo logramos, ¿no? Con las metodologías tradicionales, que bueno, eran eficaces para transmitir información, pero posiblemente no sean las más eficaces para lograr otras cosas, ¿no? Y esto pues va a hacer necesario que tengamos que incorporar nuevas estrategias para que nuestros alumnos desarrollen sus competencias. Y sin embargo, esto no solo depende de lo que propongamos los docentes, sino que también va a depender de cómo respondan nuestros alumnos a esas propuestas que nosotros les vamos a hacer. Y bueno, esto es de un estudio sobre desarrollo de competencias hecho en Estados Unidos, en el que se llegó a una conclusión muy curiosa, y era que tras 2 años de educación universitaria, los estudiantes universitarios solo habían desarrollado su capacidad de razonamiento crítico y de comunicación escrita pues muy poquito, un progreso muy moderado en la mitad de los estudiantes, pero es que observaban que en la sexta parte de los estudiantes no observaban ningún cambio en 2 años, y lo que era peor, en un tercio de los estudiantes habían observado una disminución de esas competencias desde el momento en que habían entrado en la universidad y 2 años después. Posiblemente la vida en el campus en Estados Unidos, pues muchas fiestas los viernes, pues no ayudan a eso, ¿no? Entonces, posiblemente en Europa y en España, pues la situación que tenemos es similar, ¿no? Y desde luego podríamos conseguir que nuestros alumnos se desarrollasen mejor y se desarrollasen más rápido si realmente nosotros les proporcionásemos experiencias, ¿no? Y todo esto es importante porque los alumnos, lo que van a aprender los alumnos va a tener especialmente que ver con lo que hacen en el tiempo presencial, pero también en el tiempo no presencial. En el espacio europeo desde 2010 tenemos los créditos ECTS, y en ellos pues es importante lo que los alumnos hacen fuera de clase. Y también va a ser importante cómo los docentes seamos capaces de provocar la actividad de nuestros alumnos. Va a ser importante que seamos capaces de estimularles para estudiar, realizar ejercicios, prepararse para la evaluación formativa, y esto los alumnos lo van a hacer también dependiendo de cómo lo controlemos y de cómo lo recompensemos, ¿vale? Y para ello debemos utilizar metodologías que propicien todas estas acciones estudiantiles. Bueno, aquí sabéis que este es uno de mis sabios de cabecera, Tyler, y si aceptamos el principio de Tyler, ¿no? Que el estudiante aprende aquello que hace personalmente, no aquello que hacen sus profesores, pues nos podemos plantear qué pasará con los alumnos que no asisten a clase, que no estudian de modo continuo, que no realizan las tareas, como ese que se las comió el perro, ¿no? Que no participan en clase, que no sienten curiosidad por el aprendizaje de la materia, que no aprovechan las oportunidades para ejercitarse y desarrollar sus competencias. Pues esos alumnos realmente van a aprender poco. Podrán a lo mejor estudiar mucho, muy intensivamente antes de los exámenes, para ello dejarán de ir a la facultad, lograrán aprobar los exámenes, pero el problema es que aprobarán pero no aprenderán. Lo poco que aprendan pues lo olvidarán pronto, ¿no? Y eso es un poco, yo creo que lo que tenemos que, digamos, contra lo que tenemos que luchar, ¿no?
Entonces, un poco desde la óptica de la enseñanza académica o del Scholarship of Teaching and Learning, podemos investigar estas cosas, ¿no? Podemos recoger información sobre lo que hacen nuestros alumnos, ¿no? Y esto, pues, cada vez tenemos más medios, ¿no? Podemos analizar qué resultados obtienen nuestros alumnos si los dividimos en subgrupos que tengan características distintas, ¿no? Por ejemplo, los que más vienen a clase, menos los más contra los más absentistas, ¿no? Los que, los que trabajan durante todo el cuatrimestre frente a los que trabajan en la última semana antes del examen, ¿no? Los que se implican, por ejemplo, si hacemos aula invertida, los que se implican en el estudio previo de los temas, frente a los que no se implican, que esta información nosotros la podemos recoger. También los que están activos en clase frente a los que no están activos, ¿no? También una cosa tan sencilla como pedirles voluntariamente a nuestros alumnos en los cuestionarios, por ejemplo, de estudio de los temas, que indaga si hay alguna cosa interesante que te interesa en el tema, indaga sobre ella, ¿no? Las respuestas a esa pregunta nos van a permitir saber qué alumnos han indagado, qué alumnos tienen curiosidad. Porque una cosa es hacer algo porque te dan un premio, te dan una bonificación, y otra cosa es hacerlo voluntariamente, ¿no? También podemos intentar ver qué alumnos son más reflexivos y autorregulados, ¿no? Y compararlos con los que nos demuestran que no lo son tanto, ¿no? Y, y con este, digamos, con este abordaje, pues podemos investigar. Nosotros, pues, por ejemplo, hemos observado que los alumnos de alto rendimiento mantienen su asistencia a lo largo del cuatrimestre. Los de bajo pueden aprobar, a veces sin asistir, pero los de peor rendimiento, digamos, los que suspenden, pues se asocia al absentismo, ¿no? Y también hemos visto, pues otras asociaciones, no me voy a meter en los detalles, pues entre rendimiento, por ejemplo, y estudio continuo. Los que sacan rendimientos más altos estudian de manera más continua, los de bajo rendimiento estudian más al final. También hemos visto asociaciones entre el nivel de implicación y el rendimiento. Los que más se implican en el estudio preparatorio también son de los que suelen sacar mejor rendimiento académico en la clase. También los alumnos más participativos, también los alumnos más curiosos. Y si no fuese así, lo que indicaría es que posiblemente no estamos evaluando bien. Porque si evaluamos de una manera que da igual que lo que hagan los alumnos en el resultado que obtienen, posiblemente es porque estamos evaluando cosas que, por ejemplo, pues se pueden a lo mejor memorizar en los últimos días. Por ejemplo, si comparamos, aquí tenemos los alumnos de alto rendimiento, los aprobados y los suspensos dentro de una asignatura de farmacia, y si estudiamos su distribución del trabajo no presencial, fijaros, en ese gráfico tendríamos lo que sería el 100% de la carga no presencial nominal establecida en los créditos ECTS de la asignatura, pues vemos que los alumnos de alto rendimiento, pues hacen bastante estudio continuo en azul, hacen menos horas de estudio de empollada antes de los parciales y vemos que los suspensos no hacen ni una cosa ni la otra, es decir, no estudian ni continuamente y cuando estudian antes del examen, pues lo hacen en menos cantidad que sus compañeros que aprueban, ¿no? Nosotros aquí, esto podría ser una asignatura convencional. Si nosotros a esto le añadimos, por ejemplo, hacemos aula invertida, veis, está representado en esos segmentos en azul, estaría representado cómo reaccionan estos grupos que estudian un poquito más. Y si nosotros a esto le añadimos actividades de aprendizaje basado en problemas, pues ya los alumnos de máximo rendimiento se nos pueden pasar ligeramente de la carga no presencial nominal. Los aprobados se acercan bastante al 100% que deberían tener
de carga no presencial y los suspensos siguen por debajo, pero logramos que trabajen algo más, ¿no? Y si a estas actividades incluso nosotros les damos algún valor para la calificación, pues puede ser que algunos de estos suspensos no solo trabajen más, sino que aprueben, ¿no? Esto en cuanto a lo no presencial, pero si nos vamos a lo presencial, es muy preocupante. Y aunque esto varía en cursos, varía en facultades, pues por ejemplo nosotros estos datos son de tercero de farmacia y podéis ver cómo los alumnos de alto rendimiento pues tienen que serían los que sacan en las pruebas de evaluación notas por encima de 8, pues tienen una asistencia a las actividades presenciales pues muy alta, pues casi del 85%. Los que aprueban en general tienen una asistencia muy baja, mucho más baja, incluso por debajo del 50%, y los que suspenden no llegan ni al 40%. Es decir, que claramente hay una asociación entre el rendimiento académico en las pruebas de evaluación del aprendizaje y el comportamiento presencial y no presencial de los alumnos. Si no encontráramos esta relación, pues posiblemente tendríamos que repensar nuestro sistema de evaluación, ¿no? ¿Y qué camino tenemos los docentes para mejorar este estado de cosas, ¿no? Bueno, una de las ideas es utilizar nuevas metodologías. Otra idea importante es recompensar aquello que queremos que los estudiantes hagan por medio de la evaluación continua. También es importante que midamos en el espíritu del SOTEL, ¿no? Que indaguemos el impacto sobre el aprendizaje de estos cambios y que aprendamos a documentar y a publicar los resultados de nuestras intervenciones educativas y que esto lo intentemos publicar. Luego voy a ir mostrando, cuando hable de las metodologías, pues una serie de imágenes que están tomadas de publicaciones que hemos hecho en nuestro grupo y está indicado, incluso luego yo os dejaré el PDF y están los links a las publicaciones originales. Y finalmente es importante también mantener una actitud proactiva y abierta al aprendizaje de nuevas metodologías y a su implementación en nuestras asignaturas. Y tenemos aquí una serie de ejemplos de comportamientos que deberíamos fomentar en nuestros alumnos, ¿no? La asistencia a clase, el estudio de modo continuo, el hacer la mayor cantidad posible de tareas, de estudio y preparación previa, también indagación, en razonamiento crítico, aprendizaje autodirigido, proporcionarles oportunidades para autoevaluación formativa, para la reflexión metacognitiva. Todas estas cosas lo podemos ir incorporando en nuestras actividades de enseñanza y aprendizaje y algunas de ellas incluso pues para fomentar que nuestros estudiantes las hagan, pues le podemos asociar pequeñas puntuaciones, ¿no?, de la evaluación continua, ¿no? Y bueno, y finalmente, como ya os había comentado, el tema de enseñarles a utilizar la inteligencia artificial generativa de manera ética y profesional, ¿no? Y de esa manera aprender a combinar su inteligencia humana con la inteligencia artificial, que es algo que van a tener que hacer en el futuro, ¿no? Y bueno, vamos a entrar ya en la parte de las metodologías. Voy a hablar de 3 cosas que llevamos muchos años haciendo y son aprendizaje basado en problemas, en seminarios, aprendizaje basado en proyectos, en prácticas de laboratorio y aula invertida, adaptativa, en clases que utilizamos en clases de teoría y también en seminarios, y esto nos va a permitir hacer que estas clases pues, sean más activas e interactivas. Finalmente, hablaremos de hasta qué punto estas metodologías son escalables, sostenibles, replicables, ¿no? Porque, bueno, ya veremos, al final la idea va a ser que hay algunas de estas metodologías que se pueden hacer incluso en grandes grupos, incluso con más de 100 alumnos. Va a haber otras que, digamos, va a ser más difícil, ¿no? Porque requieren un ratio entre profesores y alumnos que hace que solo podamos aplicar algunas de estas metodologías en grupos de seminarios o incluso en clases con no muchos alumnos. Y bueno, vamos a empezar con el aula invertida, que básicamente la idea
es fomentar el estudio preparatorio para que de esa manera pueda haber más participación en clase y esto permita hacer clases más interactivas en las que se puede incorporar más aprendizaje activo y más evaluación formativa. Bueno, de esto ya sabéis, ya lo he mencionado antes Max, que tengo el libro de Flip Learning que se publicó en el 17, casi acertado. Max dijo 18, casi. Y bueno, vamos a ver una serie de puntos acerca de ello muy brevemente, porque ya el año pasado en mi conferencia ya hablé bastante del aula invertida, entonces ahora vamos a ir, pero de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver un poquito es el flujo de información en la variante de aula invertida que nosotros utilizamos, que es el Just-in-Time Teaching, que tiene la peculiaridad de que primero enviamos información a los alumnos, pero les pedimos que nos informen a los profesores, lo que se llama un feed forward. Luego veremos, muy importante, estas metodologías. Si nosotros enviamos las cosas a los estudiantes y los estudiantes no se las miran, pues no hay magia, no se consigue nada. Entonces hay que motivarles para que hagan eso. Luego vamos a ver qué es lo que pueden hacer, porque puede ser que lo hagan o que no lo hagan, y eso va a depender de los propios estudiantes, pero también de cómo les hayamos motivado, ¿no? Luego también vamos a ver cómo analizar sus respuestas, cómo reaccionar a ellas y cómo introducir cambios en las clases en función de lo que los alumnos nos hayan comunicado. Y finalmente, pues veremos también por qué el aula invertida, aunque hay muchas razones, pues mejora el aprendizaje de los alumnos universitarios. Y bueno, a la izquierda tenemos lo que sería el flujo de información en el Just-in-Time Teaching, la enseñanza justa a tiempo, que básicamente lo que hacemos es pedirles a los alumnos, para asegurarnos de que estudian los materiales, pedirles que nos realicen una tarea después de haber visto esos materiales. Y esa tarea realmente va a ser un cuestionario, lo tenéis aquí a la derecha, que básicamente lo que medimos son digamos, las reacciones. Nos sirve para comprobar que han estudiado, nos sirve para plantearles una serie de preguntas reflexivas y nos va a servir para saber, pues, por ejemplo, qué partes del tema les interesan más, qué partes no les han quedado claras, qué preguntas les gustaría que les respondiéramos, qué han comprendido, qué no necesitan que les expliquen. Es decir, es establecer un diálogo, ¿no?, bidireccional entre los alumnos y los docentes. Este cuestionario ¿veis?, está publicado en revisión en 2014 y en un artículo sobre aplicación de estrategias de gamificación. Y bueno, aquí lo tenemos un poquito más desarrollado, de una publicación que hicimos posteriormente en la revista de la Fundación Educación Médica en 2019. Y bueno, vemos ahí lo que sería la metodología del Just-in-Time Teaching. Realmente lo que queremos es que haya una comunicación bidireccional antes, que dé pie a que haya más comunicación bidireccional durante las clases, ¿no? Y para esto, las claves para que esto funcione es que los alumnos estudien y respondan al docente, y que luego el docente se mire esas respuestas, analice las respuestas y pueda reaccionar a ellas y pueda adaptar la clase a las necesidades de los estudiantes. Y por esto esta metodología evolucionada pues la llamamos en este artículo de 2019 aula invertida adaptativa. Y siguiente punto es cómo motivar a los alumnos. No vamos a entrar en los detalles, pero veis, esto es también de otra publicación que publicamos en RIET sobre estrategias para motivar a los alumnos para que se preparen, ¿vale? Voy a ir rápido porque si no, no llegamos al final. Otra manera de conseguir que los alumnos hagan las cosas es en la presentación de la asignatura, hacerles un marketing mostrándoles el impacto que ha tenido el estudio preparatorio sobre las calificaciones obtenidas por los estudiantes de promociones anteriores. Y, por ejemplo, este gráfico relaciona muy claramente la probabilidad de aprobar una asignatura de farmacia con el porcentaje de temas que había estudiado cada uno de los alumnos, ¿no? Esto también está en la publicación de la revista de la Fundación de Educación Médica que comenté antes.
También esto es de otra publicación de RIEX en 2020 en la que mostramos la relación que existe entre, tenemos en azul el porcentaje medio de tareas realizadas por los alumnos en una serie de promociones desde que se implantó la metodología en el año 2015-2016. Anteriormente, en 2014-2015, se utilizaba una metodología tradicional y vemos cómo pues va subiendo durante los 3 primeros años, como los alumnos, pues al principio les cuesta, pero al final pues llegamos a que casi 3/4 partes de los estudiantes nos hagan las tareas o más de la mitad de las tareas y vemos cómo eso se asocia a que hay una reducción importante de la tasa de fracaso en naranja, que pasa de valores de partida superiores a un 50%, pues a valores que están entre un 15 y un 20% unos años después, con lo cual el impacto, pues veis, es importante. Y bueno, esta es otra. Pasamos al siguiente punto, ¿no? Que es qué harán en el aula invertida versus lo que sería la metodología expositiva tradicional. Y bueno, tenemos aquí en gris, sería lo que hacen los alumnos tradicionalmente, que es escuchar, tomar notas. El que es estudioso pues repasará a lo mejor todas las semanas, pero si no, pues tendrá que acercarse al examen para que se pongan a estudiar mucho. Y sin embargo, en el aula invertida, pues con las cosas, con las iniciativas, con los mensajes que envía el docente a los alumnos, pues digamos, les obligamos a que vayan haciendo un poquito cada semana. Luego, eso les permite sacar más provecho de las clases, porque llegan a las clases habiendo leído los materiales y pueden preguntar, pueden participar en actividades, puede hacerse evaluación formativa porque ya tienen algo de preparación, ¿no? También la incorporación de evaluación formativa fomenta el que haya más estudio continuo y bueno, y esto al final luego veremos que el impacto que tiene es que las calificaciones, si mantenemos la tipología de la evaluación, pues las calificaciones mejoran bastante. Normalmente del orden de una desviación estándar con respecto a las que se obtenían en ausencia de aula invertida. Luego viene la parte más trabajosa para el docente, que es, hemos enviado nuestros materiales y nuestras preguntas a los alumnos, nos las empiezan a contestar. Y claro, el problema es que puede ser que tengamos muchos alumnos. Entonces, yo esto lo intenté hacer antes de que hubiera cuestionarios online y lo dejé, me rendí. Pero al haber cuestionarios online, esta tecnología nos permitió hacer lo que se ve en esta diapositiva, ¿no? Y es que las respuestas de los alumnos nos vienen en una hoja de Excel, las respuestas de cada alumno en una fila, las respuestas a cada pregunta en una columna, con lo cual esto nos permite, por ejemplo, que hagamos lo que yo llamo análisis horizontal, que es ir viendo las respuestas de los primeros alumnos que nos van contestando, que por nuestra experiencia suelen ser los más cumplidores, los que más en serio se lo toman, ¿no? Lo hacen con más antelación. Y luego ya cuando ya se acerca el inicio del tema y empiezan a llegar las respuestas masivamente, ya nos llegan las respuestas en una cantidad que ya no somos capaces de procesar todo eso, pues ya nos concentramos en lo que sería, en lo que yo llamo el análisis vertical, ¿no? Que sería el nombre de quienes lo han hecho, y esto lo ponemos en una lista para darles feedback, para que sepan quiénes van a llevarse las bonificaciones y quiénes no. Las dudas urgentes, que esto lo que nos va a permitir es poder tratar de resolver esas dudas en clase. El saber qué cosas se han comprendido, porque esto nos da ideas de qué actividades podemos hacer de evaluación formativa para que los que han comprendido pues lo demuestren y los que no lo han comprendido pues vean que aprendan de sus compañeros y qué cosas no se comprenden bien y a lo mejor es necesario preparar materiales nuevos. Esta es una manera, ya os digo, de una estrategia. Si queremos centrarnos en hacer un análisis vertical más detallado, tampoco voy a entrar mucho en los detalles, pero hay maneras de etiquetar las respuestas de los alumnos y clasificarlas, cuantificarlas con Excel. Esto lo tenemos publicado en el artículo de RIET, pero bueno, esto es para, digamos, para explicarlo en un taller más largo, ¿no?
¿Y cómo reaccionamos a lo que nos dicen nuestros estudiantes? Pues, por ejemplo, a la pregunta de las dudas, pues podemos simplemente con un código de colores marcar aquellas dudas que podemos responder el profesor, marcarlas en negrita. Podemos resaltar el fondo a aquellas que dice el profesor, pues me ha pillado. Esto lo tengo que indagar, esto tendré que buscar información, ¿no? Pero bueno, así nos preparamos para la clase. En verde podemos marcar las que consideramos que son tan fáciles que pueden ser respondidas por los compañeros que hayan comprendido un poco más. En rojo las que se relacionen con alguna confusión conceptual o alguna falsa asunción por parte del alumno. En azul las que pueden originar buenas preguntas de examen. Esto luego lo señalamos, decimos, bueno, habéis preguntado esto y puede ser una buena pregunta y esto hace que los alumnos se lo tomen más en serio. En rosa, las que pueden ser dudas a partir de las cuales se pueden iniciar indagaciones, investigaciones, y en naranja, pues otras que pueden servir para divertir. Y yo, por ejemplo, me suelo con asteriscos de colores, me puedo marcar esas cosas para que según vaya yo desplazándome por la clase y vaya llegando a varios puntos, pues pueda recordar que se han planteado dudas sobre estas cosas. Bueno, veis que esto también lo tenemos, esta metodología que se llama Flipping Colors, pues lo tenemos también publicado en otro sitio. Y bueno, un poquito para salirme un poco de lo que es nuestra experiencia, aquí tenéis el link a un sitio de Hattie que habla, pues bueno, de la evidencias sobre cosas que mejoran el aprendizaje y en el caso de las clases, aulas invertidas, veis que la evidencia que ha recogido este autor son 28 metaanálisis que reúnen datos de 1.500 estudios en los que se han estudiado casi 100.000 estudiantes, los efectos que han detectado, 2.000 y pico efectos, y veis que el efecto medio positivo de esta metodología pues es de 0,57 veces la desviación estándar. Lo que pasa que esto ya veremos en función de cómo hagas el aula invertida, si lo haces muy bien. Por ejemplo, nosotros cuando ya llevamos varios años haciéndolo, pues puedes conseguir efectos de tamaño de 1, es decir, subir una desviación estándar. Si no lo haces tan bien, pues puedes sacar efectos de tamaño de 0,25 y si lo haces de una manera un poco chapucera, pues a lo mejor no consigues efectos positivos, ¿no? En este link podéis encontrar, tiene también una tabla con todos los metaanálisis y tal. Pero bueno, aunque esta metodología es muy eficaz, no hace magia, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que estudia el estudio en preparatorio, pero por ejemplo ahora mismo en la situación que tenemos de crisis de absentismo en clase, nosotros en farmacia hemos conseguido este año en la última promoción, hemos conseguido que pese a que el absentismo medio no solo en nuestra asignatura, en todo el curso estaba pues por el orden de ligeramente por encima del 50%, es decir, más de la mitad de los alumnos no iban a la mitad de las clases. Sin embargo, hemos conseguido que nos hicieran el 70% de las tareas. Es decir, hemos conseguido que alumnos que ni se molestan en ir a la facultad a las clases, pues se molesten por lo menos en estudiar los materiales y en contestar a nuestros cuestionarios. Que esto, claro, el que no hace aula invertida, pues los alumnos no hacen nada hasta que el examen se acerque. Bien. Y bueno, lo que también es verdad, lo que he comentado, ¿no? Que el impacto de la aula invertida depende de mucho de cómo se ponga en práctica y sobre todo de lo que logremos que los alumnos hagan, ¿no? Y también de la cantidad de alumnos que logremos, porque si conseguimos, por ejemplo, implicar a un 80 o un 90% de los alumnos, pues vamos a tener un impacto sobre la media. Si solo conseguimos que lo hagan un 30%, pues posiblemente ese impacto pues, será mucho menor, ¿no? Y también va a depender mucho ese efecto de las actividades que realicen los estudiantes, las actividades preparatorias en clase. Y entonces, bueno, voy a centrarme ahora mismo ya en estudios sobre el impacto de la aula invertida sobre el rendimiento académico de los estudiantes en varios grados. Lo hemos hecho en medicina,
en biología, biología sanitaria, en farmacia. Y bueno, hay varias maneras de medir estas cosas. Voy a hablar de, bueno, lo primero, pues el impacto directo sobre las calificaciones en pruebas y luego ya, digamos, la relativización de este impacto, lo que sería el tamaño de efecto o la G de Edge, que bueno, de esto tenemos datos de varios grados y de bastantes años, y lo que medimos es el impacto en la calificación media en las pruebas de aprendizaje y lo relaciona con la desviación estándar que había en esas calificaciones. Otro parámetro muy interesante para análisis de subgrupos es la D de Cohen, que de esto tenemos, bueno, ya tenemos también unos cuantos años, sobre todo tenemos hechos estudios en farmacia, y realmente aquí lo que hace este parámetro es, imaginaros, si yo les pido a los alumnos que se preparen los temas y que hagan los cuestionarios, yo puedo comparar qué notas me sacan dentro de una misma clase. Por ejemplo, aquellos alumnos que me hacen más del 50% de las tareas versus aquellos alumnos que hacen menos del 50% de las tareas. Y entonces de esta manera podemos medir un poco el impacto que tiene hacer algo versus el no hacerlo, ¿no? Y finalmente, otro parámetro que es muy interesante es el de la ganancia de aprendizaje, que este realmente lo que hace es, hacemos un test diagnóstico al principio de la asignatura para medir el grado de conocimiento de partida de cada alumno, el nivel de partida, y de esta manera podemos, poniendo esta prueba por sorpresa posteriormente, podemos medir cuánto ha cambiado el nivel de conocimiento de cada uno de los alumnos de la clase, y de esta manera pues podemos saber qué es lo que ha aprendido cada uno con respecto a lo que sabía al inicio de la asignatura, ¿no? Y bueno, lo primero, el fomento del estudio preparatorio es el primer. Realmente, si uno no usa aula invertida, pues a lo mejor, y aunque enviemos los materiales antes de dar un tema, pues se los van a mirar una minoría exigua de estudiantes, pues a lo mejor 2 de cada 100, ¿no? Bueno, esto es de un artículo que publicamos con nuestros resultados de los primeros 5 años de experiencias. Esto es de 3 asignaturas y ves cómo el porcentaje de alumnos que han estudiado más de la mitad de los temas, pues parte prácticamente de cero con metodología tradicional y cómo sube rápidamente con el uso del aula invertida. Esto sería lo mismo con las calificaciones. La línea azul representa lo que sería el nivel que tenía la calificación media más una desviación estándar con metodología tradicional, que es el primer año de la serie, y luego tenemos las siguientes promociones ya son con aula invertida y veis que, bueno, puede haber oscilaciones, pero la tendencia es a la subida y normalmente se alcanza digamos, ese nivel de más una desviación estándar, ¿no? Bueno, esto es otro aspecto que es, digamos, el reverso, ¿no? ¿Qué efecto tienen estas metodologías en las encuestas de valoración de la docencia por parte de los alumnos? Y bueno, y esto también conseguimos con el uso de esta metodología que mejoren estas valoraciones de los alumnos sobre nuestra docencia. Aunque esos efectos tampoco son inmediatos, sino que es algo que cuando uno lo empieza a hacer bueno, y empiezan a subir las valoraciones progresivamente, aunque ya veremos luego que también tiene que ver con el porcentaje de alumnos que respondan a las encuestas, que en algunas universidades pues suele ser bajo, y ya os contaré un truquito para que ese porcentaje de alumnos que se molestan en contestar pues aumente, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora alguna cosilla más de cómo medir de una manera más avanzada el impacto, ¿no? Esto sería, veis, 2 parámetros para medir digamos,
el nivel de implicación de los alumnos. Uno sería el porcentaje medio de tareas realizadas por cada alumno y otro parámetro muy parecido pero no idéntico es el porcentaje de alumnos que realizan más del 50% de las tareas. Todos estos dos parámetros, si nosotros vamos registrando información de quién nos hace los trabajos de cada tema, pues los podemos sacar fácilmente, ¿no? Lo necesitamos para bonificar, luego lo podemos aprovechar para, digamos, documentar lo que hemos obtenido. Y veis una serie de promociones en las que se ha utilizado aula invertida y cómo esos porcentajes pues, aumentan muy rápidamente durante los primeros años y luego se estabilizan en valores altos. Esto es reúne datos medios de 4 asignaturas, ¿no? Y esto está publicado en RIEX. Este otro gráfico es de relación entre tenemos la curva en azul, sería el tamaño de efecto, el impacto que ha tenido el aula invertida sobre la mejora de la calificación media, que veis que va subiendo hasta llegar a la escala de la izquierda, ¿no? a un tamaño de efecto de 1, de una desviación estándar. Y en la escala de la derecha tenemos en rojo el porcentaje medio de tareas realizadas por cada alumno, que veis que bueno, pues queda ahí situado por encima del 90%. Es decir, que al final cuando estas cosas se hacen bien, pues puedes llegar a que suban una desviación estándar tus calificaciones medias, ya que el 90% de los alumnos, aunque esto depende de los cursos, por ejemplo nosotros en asignaturas optativas sí que se llega a niveles pues, de casi el 100%, en asignaturas a lo mejor de tercero pues entre el 80 al 90%, en asignaturas de primero pues a lo mejor te quedas en un 70% de los alumnos que te hacen las tareas, ¿no? Y esto es, esta gráfica es para que veáis lo que sería una subida de más una desviación estándar. Ahí tendríamos la distribución de calificaciones en azul, la que se obtiene con metodologías tradicionales, y en rojo sería la distribución de calificaciones cuando usamos aula invertida. Y veis que la nueva media en rojo está justo en el valor que antes teníamos, la media más una desviación estándar. Y esto, ¿qué es lo que pretende esta imagen? Que os deis cuenta que esto significa que si nosotros imaginaros, con metodología tradicional, la mitad de los alumnos nos quedaban por debajo de la media original y la otra mitad por arriba, al cambiar de metodología logramos que prácticamente el nivel que antes solo superaban la mitad de los alumnos, es decir, el 50%, pues ahora lo superen un 85%. Es decir, esto supone pues pasar de una reducción en tasas de suspensos, pues a lo mejor de un 50% a un 15%, ¿no? Y veis que, bueno, pues lo que se consigue es una mejora importante, ¿no? del aprendizaje. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que el aula invertida crea un marco en el cual nos ponemos fechas límites a los docentes y a los estudiantes para hacer cosas. Y todos nos ponemos a trabajar de una manera más continua, ¿no? También otra razón es porque conseguimos que la mayoría de los estudiantes hagan aquellas cosas que provocan el aprendizaje. Y eso en la metodología tradicional pues solo lo hacen pues una selecta minoría de alumnos que, digamos, de una manera espontánea y proactiva, pues hacen esas cosas por su cuenta, ¿no? Y otra razón es que, bueno, esto se ha estudiado y ya os he comentado antes lo de los metaanálisis, y es lo que demuestra la evidencia publicada, ¿no? Que a nivel de clase y de alumnos que se implican en la metodología, luego mostraré datos que nosotros tenemos también de lo distintos que son los efectos en los alumnos que se implican y los alumnos que no se implican. Por supuesto, aprenden mucho más los alumnos que se implican en las metodologías de aula invertida. Aquí tenemos, por ejemplo, si dividimos en subgrupos por su implicación, ¿no? Lo que sería una implicación satisfactoria, implicación escasa, implicación muy escasa, implicación nula, y vemos la tasa
de aprobados en cada uno de los grupos, pues veis que los alumnos que tienen una implicación satisfactoria aprueban más del 90% y sin embargo de los que tienen una implicación nula, pues solo aprueban poco más del 10%, ¿no? Y los que están en valores escasos o muy escasos, pues también tienen unos valores de tasa de aprobado mucho más bajos, ¿no? Otra cosa es, antes comentábamos el problema del absentismo. Esto todos lo observamos si tenemos, por ejemplo, en un grado tenemos en un cuatrimestre 5 asignaturas y la mayoría de las asignaturas pues suelen hacer un examen parcial a mitad de cuatrimestre y en algunas facultades esos exámenes pues se espacian durante 5 semanas, en otras a lo mejor se concentran más en la parte central del cuatrimestre. Pues esto lo que va a hacer, nos va a provocar un patrón, como vemos de estas curvas, ¿no? Este sería bueno, esto sería, por ejemplo, esto es una promoción de farmacia, porcentaje de alumnos que nos iban estudiando cada uno de los temas y ves que empezaban muchos y al final pocos. Al año siguiente empezaron más, luego hubo una caída a mitad de cuatrimestre coincidiendo con los exámenes parciales. Al año siguiente veis lo mismo y bueno, veis aquí, esto es un ejemplo ya de otra asignatura en la cual es otra asignatura en la cual llevábamos más años haciéndolo la invertida y en la que, digamos, pues veis que los porcentajes eran más altos y aunque bajan a mitad, pues no bajan tanto. ¿Qué hacemos? Esto nosotros lo llamamos la crisis de medio cuatrimestre y la crisis de final de cuatrimestre, cuando vuelve a haber otras asignaturas que también pones en exámenes. Y bueno, y esto con los alumnos de la generación Z, pues cuando tienen exámenes parciales entran en pánico, se angustian, se estresan, dejan de ir a clase. Y si tú les mandas materiales para que los miren, pues te pueden mandar a donde se les ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros en esos periodos pues intentamos adaptarnos a su disponibilidad de tiempo y les damos dosis de materiales de estudio más cortas, menos vídeos, cuestionarios más cortos, es decir, les mandamos tareas que sabemos, les podemos decir tranquilamente, bueno, esto sí, esto con que lo miréis 45 minutos os vale, ¿no? Y por contra, lo que hacemos es que les pedimos que trabajen más a principio del cuatrimestre, que es cuando están muy, digamos, disponen de mucho tiempo para hacer cosas. Bueno, este es el parámetro de antes que os había hablado de la D de Cohen, que nos permite, se obtiene con esta fórmula, es un parámetro matemático muy sencillo, ¿no? Medimos la calificación media de los alumnos que hacen algo, imaginaos los que van a clase, menos la calificación media de los que no van a clase y lo dividimos por la desviación estándar de las calificaciones de la clase. Y de esa manera eso nos dan uy, se me ha adelantado, nos da unos valores que realmente pues, nos van a decir si esa variable, el hacer o no hacer, eso tiene un efecto pequeño, moderado o grande sobre el aprendizaje, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un estudio de esto. Nosotros lo que hemos hecho, esto es en farmacia. Veis que tenemos una serie de promociones. Desde la primera promoción que hicimos aula invertida, que veis que el primer año, pues, el porcentaje de alumnos que eran implicados pues era minoritario. El segundo año ya conseguimos que llegara a ser casi la mitad. El tercer año del 80%. Y bueno, luego nos hemos mantenido ahí alrededor del 80%. Hasta que llegó la pandemia y veis, después de la pandemia, 21-22, 22-23, bajamos un poquito. Este año ha sido parecido, ha sido el 70%. Yo creo que nos hemos quedado pues como por aquí en el 70%, un poco. Pero bueno, esto sería, digamos, el porcentaje de implicados. Pero fijaros, si nosotros comparamos las notas que han obtenido los implicados, aunque sean pocos, con respecto a los no implicados, fijaros que esto lo que nos indica la D de Cohen es que incluso desde el primer año que aplicamos aula invertida, aunque no la sigan muchos alumnos,
o el seguimiento sea minoritario, en los que la siguen tiene un impacto, ¿vale? Y veis que todos los impactos están casi, excepto en un año que salió un poquito inferior a 0,4, pero en todos los demás años son impactos superiores al 0,4, es decir, que son impactos moderados o fuertes. Y bueno, estos datos todavía no están, los hemos contado en unas jornadas de innovación, pero todavía no están publicados. Y bueno, llegamos a la última forma de medir estas cosas, que eran los estudios de ganancia de aprendizaje, que como he comentado antes, primero hacemos un test diagnóstico al principio de la asignatura, luego tras acabar de dar las clases, pero antes de la empollada, hacemos un test sorpresa y fijaros, uy, no sé qué me pasa. Aquí. Hacemos un test sorpresa después, le he debido picar sin querer. Hacemos un test sorpresa y bueno, veis que vemos la diferencia entre el nivel de partida y el nivel, la curva azul sería la media de la clase, la curva naranja y la curva verde serían los alumnos que tuvieron mayor y menor rendimiento en las pruebas de evaluación acreditativa. Y veis cómo claramente el grupo que obtienen mayor rendimiento, pues ya partían, ya tenían un poquito más de partida cuando empezaron. Pero es que durante el periodo digamos, de impartición de la asignatura subieron bastante, se alejaron de sus compañeros. Y sin embargo, sus compañeros luego les volvimos a hacer un tercer estudio que fue después de los exámenes finales, e incluso fue ya después del verano, es decir, realmente medíamos lo que recordaban después de haber pasado el verano. Y fijaros que se observa que en ese estudio el grupo que iban un poquito rezagados, pues debieron empollar mucho para los finales, ¿no? No llegaron a sacar los rendimientos que sus compañeros, pero digamos se acercaron, ¿no? Y bueno, estos estudios de ganancia de aprendizaje tienen la utilidad de que descuentan un poco, podemos descontar el nivel de partida que tenían los alumnos, que si no los profesores tendemos a asumir que les hemos enseñado todo lo que saben. Y esto es un estudio de correlación entre el porcentaje, la valoración que obtiene el profesor en las encuestas de evaluación versus el porcentaje de alumnos que responden. Y bueno, veis cómo según vamos consiguiendo que el porcentaje de alumnos que responden aumente, pues mejoran mucho las valoraciones. Esto en nuestra universidad había una tradición en algunas facultades, por ejemplo en farmacia, de que muy pocos alumnos, veis aquí porcentajes pues casi del 5%, contestaban a las encuestas de valoración y normalmente eran pues los que no estaban contentos, los que lo hacían. Pero si tú consigues que lo respondan más, pues las valoraciones mejoran mucho. Y nosotros lo hemos conseguido, pues básicamente ofreciéndoles una bonificación si responden a la encuesta, como si hubieran estudiado un tema más. Bueno, esto sería la contrapartida a la implicación, que sería la resistencia, es decir, los alumnos que no realizan el 50% de las tareas, y ves que van disminuyendo rápidamente cuando ya se empieza a implementar el aula invertida. Y bueno, a modo un poco de resumen, ¿qué es lo que conseguimos? Que en un entorno de enseñanza tradicional en el que la mayoría de los alumnos no están implicados, no trabajan continuamente, pero pueden aprobar aprendiendo de memoria antes de los exámenes, y tenemos una minoría de alumnos implicados con su aprendizaje, pero este sistema lo que estamos haciendo es incentivar precisamente a los no implicados y desincentivar a los más implicados. En el aula invertida conseguimos lo contrario, ¿no? Hacemos que los que se implican pues tengan más posibilidades de tener éxito en la asignatura, y los que no se implican pues reducen sus posibilidades de éxito académico, con lo cual estamos desincentivando la pasividad y estamos incentivando la actividad. Y logramos que a lo largo de varios años, pues ese porcentaje de alumnos implicados pues vaya siendo cada vez mayor, ¿vale? Esto es lo que hemos observado y esto es lo que ocurriría en lo otro si no hacemos aula invertida. Bien, y bueno, vamos a ver muy rápidamente las otras metodologías que hemos usado de aprendizaje basado en problemas y en seminarios y en proyectos
y aprendizaje basado en proyectos en prácticas. Bueno, de esto también tenemos publicaciones, también tenemos libro, tenemos algunos artículos. Aquí tenéis los links para acceder a ellos. Y bueno, estas metodologías de aprendizaje basado en proyectos y problemas, pues realmente sirven sobre todo para que los alumnos ejerciten competencias transversales más que para, digamos, avanzar temario. Y por eso nosotros las aplicamos sobre todo en seminarios y en prácticas. En los seminarios básicamente lo que hacemos es dividimos cada grupo de seminarios de 25, más o menos 25-30 alumnos en 4 equipos. Vamos 2 tutores, tenemos tutorías cada 2 semanas. La asistencia es obligatoria, con lo cual aquí no tenemos problema de asentismo. En cada tutoría los alumnos informan de lo que han trabajado, responden a las preguntas del profesor y les damos trabajo para la siguiente tutoría. Y bueno, veis que les gusta la experiencia de colaborar con otros compañeros, siempre que no haya parasitismo, ¿no? Pero esto es sobre todo responsabilidad por parte de los docentes, el hacer trabajar a todos y el evaluar a todos. Y bueno, veis que ellos perciben que han desarrollado competencias y que bueno, y que de esta manera pues aprenden de una manera más activa que en otras asignaturas. También es importante que con esta metodología los alumnos veis que si el tiempo presencial, los seminarios dedicados a estas actividades por alumnos son 11 horas, al final el tiempo que trabajan ellos fuera es de 21 horas, es decir, 2 horas fuera, no presenciales por cada hora presencial, que está dentro de lo, digamos, de lo apropiado, ¿no? Y bueno, veis aquí cómo sería. Aquí realmente solo estamos viendo 2 grupos dentro de una clase, realmente habría hay otros 2 grupos en el aula y veis que tenemos a un profesor con un grupo, a otro profesor con otro grupo. Habría otros 2 grupos que están en la otra mitad de la clase, que están sin tutor haciendo las cosas que les hemos pedido. Y veis, esto es la hoja de firmas, cómo firmamos los dos, para que se vea que estamos trabajando doble, ¿no? Pero bueno, de esta manera los alumnos, la verdad, aprenden, son tutorizados el doble, pero digamos, trabajan mucho más. Y esto también lo hacemos de otra manera adaptada. Tenemos publicado un capítulo adaptado a aprendizaje basado en proyectos en prácticas, ¿no? Y básicamente la idea es que les ponemos un proyecto a cada grupo de alumnos que está guiado por un tutor. Hay unas tutorías en las que los alumnos tienen que decidir qué protocolo experimental van a utilizar. Luego otras tutorías para el análisis y la preparación de una presentación de resultados. Los alumnos tienen que hacer un abstract, un póster estilo congreso y tienen que presentarlo oralmente entre todos. Y bueno, y de esta manera, pues esta metodología realmente, esta sí que requiere pues mucho profesor o mucho becario, ¿no? Y bueno, veis aquí tenemos, veis que estamos casi todos con bata, pues es de esto, ¿no? Y bueno, los alumnos, pues antes estas cosas les pedíamos que nos hicieran un abstract en inglés y tal, pero bueno, ahora mismo con los traductores y la inteligencia artificial, cosas que antes les costaban mucho, como encontrar protocolos, traducir cosas, pues ahora las hacen con la gorra, ¿no? Y bueno, si son sostenibles estas metodologías, bueno, pues nuestra experiencia, fijaros, tenemos algunas de ellas, por ejemplo, el ABP en seminarios en inmunología, llevábamos de 2001, lo hemos hecho todos los años, incluso cuando hubo la pandemia, porque teníamos hechas ya las tutorías antes del confinamiento, y cuando empezó el confinamiento, pues ya hicimos las presentaciones por videoconferencia. Y en prácticas lo hemos hecho menos, en asignaturas con menos alumnos. El aula invertida adaptativa interactiva lo hemos hecho en asignaturas durante muchos años. Bueno, veis que aquí he puesto un asterisco rojo porque hay una de las metodologías, la metodología del ABP en seminarios, en farmacia, que teníamos unas promociones pues del orden de 150 a 160 alumnos, pues lo hicimos durante unos años, pero lo tuvimos que dejar de hacer porque nos daba muchísimo trabajo. Pero salvo eso, lo que quiero un poco mostraros es que, por ejemplo, el aula invertida, pues nosotros lo podemos, es una metodología todoterreno para hacer en teoría, para hacer en seminarios.
y esto pues nosotros lo hacemos incluso en eso, en asignaturas que tienen 150, 160 alumnos. El ABP en seminarios es más limitado, pues hasta asignaturas de hasta 80 alumnos. Nosotros lo hemos intentado en asignaturas más grandes, pero digamos lo dejamos, ¿no? A los pocos años dijimos, bueno, teníamos 32 grupos de trabajo, o sea, es que no se podía. Y el ABP en prácticas, pues esto ya es lo del dirigir los proyectos de investigación, pues esto ya para asignaturas de último curso y optativas, pues bueno, pero en el resto de las asignaturas no lo hacemos así. Y bueno, y creo que ya empecé a 8, voy a ver en 3 minutos qué os cuento de la inteligencia artificial, ¿no? Pero después de la pandemia ha llegado otra cosa que yo creo que va a tener unos efectos más duraderos incluso que la pandemia, ¿no? Y los alumnos ya han empezado a usarla para hacer tareas de evaluación continua, pero la mayoría de sus profesores todavía no se han dado cuenta, lo cual, pues bueno, es un poco penoso. Pero bueno, ¿qué podemos? La inteligencia artificial, pues tiene riesgos y entonces, pues tenemos 4 opciones, ¿no? Una es ignorarla, los alumnos aprenderán a usarla a su manera y nos torearán. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Podemos prohibirla, podemos establecer códigos éticos punitivos, pero estamos en España, lo haremos sobre el papel, pero no lo haremos cumplir, ¿no? Posiblemente llegue un momento en el que haya elecciones a rector y puede ser que, yo qué sé, pues los representantes estudiantiles digan que hay que cambiar de política y el candidato a rector pues tenga que decir que sí, ¿no? Y también otra posibilidad sería detectarla y perseguirla utilizando herramientas de detección, pero el problema que tiene es que no funcionan, ¿vale? Dan falsos positivos, dan falsos negativos. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy gracioso, pero los alumnos que no son nativos, que no hablan inglés, que vienen de otros países, pues tú coges sus textos, los pasas por el detector de inteligencia artificial y te dice que todos son inteligencia artificial, aunque te lo hayan escrito a mano en clase, ¿sabes? Y bueno, y la última opción que tenemos, que es la que vamos a tener que hacer, es evolucionar la forma de hacer la evaluación continua y repensar qué les pedimos que hagan a nuestros estudiantes y cuáles son las condiciones de seguridad de esa evaluación, ¿no? Si estamos en una institución presencial, pues bueno, no lo tenemos muy difícil. Lo tienen más difícil los que son profesores de la UNED o de universidades a distancia, ¿no? Y bueno, vamos a tener que repensar las actividades y sobre todo las que tengan que ver con cosas que se puntúen, ¿no? Y bueno, ya me queda un minutito, entonces bueno, lógicamente esto es algo que no vamos a poder evitar. El futuro de nuestros estudiantes va a ser trabajar con inteligencia artificial, entonces mejor que les enseñemos a usarla en la universidad, ¿no? A usarla de una manera apropiada, profesional y ética, ¿no? Y bueno, y estas experiencias les podemos pedir a los alumnos que usen inteligencia artificial, pero las podemos aprovechar también para que nuestros alumnos razonen críticamente con esas respuestas que ha generado la inteligencia artificial. Y esto, pues el uso avanzado de estas herramientas, pues lo deberíamos enseñar en las universidades, ¿no? Y el camino que tenemos que recorrer como docentes para esto, pues lo primero es aprender a usarlas. Os recomiendo que si no lo tenéis todavía, pues os hagáis ya una cuenta en ChatGPT o si tenéis cuenta de Gmail, pues rápidamente empecéis a usar Gemini. No hace falta ni siquiera abrir una cuenta de Gemini. Simplemente ponéis en Google Chrome Gemini y ya entráis y ya podéis empezar a hacerles preguntas. Y de esa manera, pues vais aprendiendo a usar estas herramientas, pues es el primer paso para luego poder aprender a enseñar a nuestros estudiantes a usarlas. Para esto va a ser importante que nos apuntemos a formaciones sobre uso educativo de la inteligencia artificial generativa y bueno, y luego pues nos ponemos a practicar estas cosas con nuestros alumnos. Y bueno, esto es un poquito
también un poquito en broma, ¿no? El lado oscuro de la inteligencia artificial, que sería como la están usando ahora los estudiantes, como un negro literario, ¿no? Al servicio de un autor humano e impostor. Esto lo llaman en inglés el plagio sigiloso, indetectable, ¿no? Como he comentado antes, que esto es lo que hacen actualmente los alumnos espabilados con la inteligencia artificial, pero también puede tener otros usos positivos, ¿no? Herramienta para entrar en temas que los alumnos desconocen, para buscar y organizar información. Bueno, veo que tengo la animación, debo tener algún problemilla aquí, no sale en el orden que yo esperaba. Herramienta para generar respuestas que serán, como he comentado antes, sometidas a verificación y crítica. Y finalmente incluso podemos aprender, si ya somos unos virtuosos del prompting, pues podemos programar a nuestro ChatGPT para que nos funcione como un asistente de aprendizaje, un asesor, un tutor virtual, ¿no? Y, y bueno, y este es un reto que yo creo que tenemos para los próximos años. Y para concluir, bueno, pues que de todo lo que he hablado, pues que hay una serie de mejores prácticas educativas que contribuyen a mejorar la implicación y el rendimiento estudiantil a nivel universitario. Para esto tenemos que combinar la evidencia publicada en la literatura con los datos que obtenemos de nuestros propios estudiantes para comprender cómo podemos mejorar su rendimiento, para comprender qué nuevas metodologías podemos usar. Y es muy importante establecer al principio de cada asignatura una cultura de altas expectativas de rendimiento, dejar claro que queremos ejercitar y desarrollar competencias profesionales en nuestros estudiantes, que vamos a usar aula invertida para que los alumnos trabajen de una manera continua en su tiempo no presencial, el usar mucho las tutorías en altas dosis, las tutorías sincrónicas que comentaban, que tengamos que ir dos docentes en lugar de uno a la hora de seminarios, para de esa manera poder liderar el trabajo de pequeños equipos. También es importante hacer que el crédito CTS sea realmente de 25 horas, porque si asisten a clase mediante el control de asistencia y si logramos que trabajen fuera de clase, pues aprenderán más. Y finalmente, el último punto que he mencionado, pues el incorporar el uso de inteligencia artificial en actividades en las que los alumnos indaguen con esta herramienta y con otras de búsqueda bibliográfica y que después verifiquen mediante indagación bibliográfica si las respuestas que les ha dado la inteligencia artificial son correctas o no. O sea, en el fondo lo que tenemos que enseñar a los alumnos es a preguntar a las inteligencias artificiales y así poder utilizarlas. Y dicho esto, pues ya aquí lo dejamos, me he pasado 4 minutitos, pero bueno, tenía mucho que contar. Bueno, Max, me perdonas, ¿no? Te perdono. Gracias, Alfredo. Mira, puedes dejar de compartir casi si nos vemos Sí, más la cara. muy bien. Eh, vamos allá. Estoy compartiendo, dejo de compartir. Ya. Vale. Muy bien, la sesión de hoy ha sido realmente complementaria de la del año pasado, ¿eh? Yo Lo he recomiendo, intentado. bueno, sí, sí, recomiendo a los asistentes, o sea, Que hoy se vean la del año pasado. sí, que la vean, porque hoy había muchas evidencias de que es útil, de que Sí. cumple los objetivos, pero si alguien no vio la del año pasado y se queda con ganas de saber, pero sí, pero realmente o exactamente cómo se hace, ¿no? Que Ujú, vea la del año pasado porque es realmente complementaria. La de hoy es para persuadir que funciona, ¿no? ujú. Que funciona con alumnos, con grupos numerosos y con alta participación. Sí. Bueno, como decíamos, como hacemos, uy, igual es tarde, igual, pero bueno, vamos a intentar si hay alguna pregunta, alguna intervención sobre. Algunos asistentes iban ya despidiéndose, tenían que irse a las 7. Pero tú recuerdo que el año pasado, Alfredo, afirmabas que habías hecho la prueba, incluso o sea, dijiste unas cuantas cosas que nos quedaron, que en primer curso, que en primeros cursos era más difícil casi, ¿no? Sí. De aplicar que en los últimos y que lo habías intentado. Segunda, que no era necesario hacer cada día aula invertida. No, no, no. Eso es importante que lo Con matizas. hacerlo cada tema, es decir, en principio los temas, pues ahí podemos ajustarlo. Podemos hacerlo semanalmente o bisemanalmente, depende de lo largos que sean nuestros temas. De hecho, cuando nosotros empezamos a hacer aula invertida,
los primeros años, lo que hacíamos era enviarles, digamos, trabajo para un par de semanas, porque de esa manera, porque si no, este ritmo de envías cosas a los alumnos, luego eso, el efecto boomerang, ¿no? Eso vuelve, pero vuelve multiplicado por el número de alumnos que tienes. Y entonces, hasta que el docente aprende a gestionar, digamos, las respuestas, ¿no? Y a sacar un poquito lo aprovechable, pues eso es una curva de aprendizaje, ¿no? Y entonces nosotros al principio hacíamos envíos más largos, pero luego yo, por ejemplo, ha habido temas que los he ido subdividiendo, ¿no? Y en lugar de, porque decían, los alumnos se quejaban, es que nos mandas mucho, ¿para qué tal? Y digo, bueno, venga, os lo voy a dividir en dos envíos. Entonces a mí luego me tocaba trabajar más veces, ¿no? Con más frecuencia, pero hay que encontrar ahí un poco el punto idóneo. Pero yo creo que puede estar eso entre una semana y 2 semanas, ¿no? No, esto es Porque claro, importante. si tú te pones a hacer envíos todos los días, pues nos volvemos locos. Nosotros y los alumnos también se Sí, sí. volverían locos. Sí. Pregunta Cristina Cruz si tenemos constancia de si en bachillerato están utilizando Sí, metodologías. sí, sí, bueno. Además, esto, claro, los que, si hay alguno por ahí también de esos de niveles educativos escolares, lo saben, el aula invertida se hizo popular en secundaria. O sea, se inventó en la universidad. En los años 90 ya había una serie de metodologías que se utilizaban sobre todo en universidades de Estados Unidos, pero se popularizó mucho gracias a unos autores que eran profesores de bachillerato de Estados Unidos, Jonathan Bergman y Aaron Sanz. Y y se puso de moda en los bachilleratos. Tener en cuenta que nosotros nos quejamos, decimos, es que en las universidades dices, si les mando a mis alumnos que se lean estos materiales, pues no me lo hace casi ninguno. Pues imaginaros los de bachillerato, ¿no? Y entonces lo que descubrieron era que alumnos que no eran capaces de leerse un documento, si se lo enviabas en vídeo, sí se lo miraban. Ujú. Y entonces fue un boom, fue un boom. En secundaria, en bachillerato, se usa muchísimo. Yo os diría que posiblemente en proporción, pues a lo mejor se use más que en la universidad. Porque Vale. además luego con las redes sociales hubo mucha difusión entre el profesorado, yo os digo, sobre todo de eso, bachillerato, formación profesional. Está muy, muy difundido. En las universidades tenemos más cursos y se ha difundido por otros caminos, ¿no? Pero sí que se usa en otros niveles educativos. Sí. Y- El aula invertida hoy es de las metodologías, digamos, innovadoras o no tan innovadoras ya, pero que más se mm, usan, ¿no? O sea, antes comentábamos con Alfredo que muchos profesores nos están lanzando a probar aula invertida porque han oído que funciona bien. Pero decíamos, y corrígeme Alfredo si no es así, que recomendamos que uno no se lance por las buenas, sino que haya leído algo, que se haya informado un pelín antes. En este sentido, tu conferencia del año pasado es ideal. O sea, yo que creo que antes de sí. lanzarse, tener unas pautas, Yo ¿verdad? creo que sí. La idea también la he sacado hoy. Tenemos que pensar qué cosas van a hacer a los alumnos con lo que nosotros les vamos a dar. Y tenemos que pensar que eso no va a funcionar si los alumnos no hacen cosas, si los alumnos no se leen documentos, si los alumnos no ven vídeos, si los alumnos no reflexionan, no responden, no realizan alguna tarea de preparación, pues podemos decir que estamos haciendo aula invertida porque les enviamos cosas a los alumnos, pero si los alumnos no se ponen a trabajar, pues, hombre, vamos a tener una minoría de alumnos con los cuales pues podremos interaccionar más en clase, habrá más preguntas, podremos lanzar más preguntas, pero no vamos a aprovechar todo el potencial de la metodología. Entonces, yo recomiendo eso, que os miréis la videoconferencia en el canal de Redu, la del año pasado, que bueno, allí introduje un poco más la metodología porque hoy pues tocaba mirar otras cosas ya, ¿no? Y bueno, y también las metodologías de ABP, es otra su utilidad, ¿no? Pero, pero para que los alumnos ejerciten competencias y para que vayan desde lo concreto, ¿no? Desde resolver un problema concreto a aprendiendo por sí mismos, yo creo que también son muy útiles. Y las metodologías de indagación, que no me ha dado casi tiempo a hablar sobre ellas también. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí, son ya las 7:20 casi, hora española.
Y bueno, esperamos tenerte de nuevo el año que viene para dedicar un monográfico a inteligencia artificial, Muy bien. cómo usarla en la docencia, ¿eh? No como usuario solo. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, buenas noches a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos. Adiós.